La Iglesia de Cristo en Ribera y Luna les saluda hoy, con voz humilde y firme en la verdad del Señor. Que el amor de Dios descienda sobre ustedes en paz, y su santa palabra sus almas pueda edificar. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 39. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 8, versículos 26 al 39. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. El tema que hoy vamos a estar considerando se titula Un etíope. Resulta sorprendente que una de las conversiones más importantes registradas en el libro de los Hechos comience con una expresión tan sencilla. Una expresión que leemos ahí en el versículo 27. Dos palabras: un etíope. Un etíope. Dos palabras, ni más ni menos. Lucas no comienza diciendo que Felipe se iba a encontrar con un teólogo. Felipe no se iba a encontrar con un príncipe famoso. No dice que era un hombre poderoso, conocido en todo el imperio romano. Dice simple y sencillamente: un etíope. Y sin embargo, detrás de esas dos palabras se esconde una historia extraordinaria. Ahí encontramos una nación lejana. Se esconde una cultura distinta. Se esconde una búsqueda espiritual profunda. Se esconde un hombre que representa una de las grandes verdades del Evangelio. Es decir, que Dios está interesado en personas que el mundo jamás habría imaginado como protagonistas de la historia bíblica. Cuando el Espíritu Santo nos presenta a este hombre, nos está enseñando algo acerca de la gracia de Dios, algo acerca del alcance universal del Evangelio
y algo acerca del corazón que busca sinceramente la verdad. Por eso hoy queremos reflexionar sobre este personaje que aparece brevemente en la narración bíblica, pero cuya historia sigue hablándonos hasta nuestro tiempo. Un etíope. ¿Qué es lo que nos recuerda un etíope a la luz de esta escritura? Un etíope nos recuerda que el evangelio de Jesús alcanza a personas más allá de toda frontera humana. Cuando Lucas menciona a este hombre como etíope, está proporcionando información que los lectores del primer siglo habrían entendido inmediatamente. La región llamada Etiopía en este contexto no corresponde exactamente a la región moderna que conocemos con ese nombre, ¿verdad? Porque alguien que lee esto y dice un etíope, pues piensa en Etiopía, pero en la Etiopía actual. Los griegos, hermanos, llamaban Etiopía a los territorios ubicados al sur de Egipto, especialmente el reino de Cus, cuya capital estaba en Meroe, que es una potencia africana respetada y relativamente próspera en ese contexto. Para muchos judíos de Palestina, Etiopía representaba literalmente los confines del mundo conocido. Era una tierra distante para ellos. Era una cultura diferente. Era una nación con otro idioma. Era una nación con otras costumbres. Era una nación con una historia radicalmente distinta, desde luego, a la de ellos. Y sin embargo, ahí está este hombre. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, mientras muchos judíos seguían discutiendo acerca de Jesús allá en Jerusalén, mientras otros estaban persiguiendo a los cristianos en otras regiones, Dios estaba preparando a un hombre que venía desde una región lejana al continente que estamos leyendo aquí en la Biblia. Él viene de otro continente, viene de otra parte. Mis hermanos, eso nos enseña algo extraordinario acerca del evangelio. Dios nunca limitó su gracia a una nación en particular. Dios nunca limitó su gracia a cierta clase de personas sobre la tierra. Dios no enfoca su salvación sobre algunos cuantos en la tierra, sobre algunos incluso que nosotros pudiéramos pensar que son dignos de la salvación. Desde las promesas dadas a Abraham, encontramos esta intención divina en Génesis capítulo 12, en el versículo 3, que dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas, absolutamente todas. Lo que vemos en el libro de los Hechos, aquí en el capítulo 8, es el cumplimiento progresivo de esa promesa que Dios le dio a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y efectivamente en Cristo están siendo bendecidas muchas familias de la tierra, y todavía faltan más. Empezó con los judíos. Y es lo que dijo Jesús en Hechos capítulo 1 en el versículo 8, ¿no? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Vean cómo va progresando la gracia de Dios, cómo se va extendiendo. Cómo están siendo bendecidas todas las familias de la tierra. El evangelio había llegado a Jerusalén, el evangelio había llegado a Judea, había llegado a Samaria, y ahora comienza a alcanzar regiones mucho más lejanas. Por eso este hombre aparece aquí. Porque Dios está mostrando que el reino de Cristo no construye
fronteras nacionales. En el plan de Dios de salvación están todas las familias de la tierra, todas. No importa cuán distintas sean a nosotros, no importan si sus culturas son extrañas para nosotros, no importa si su lengua es diferente, no importa si su aspecto es diferente. En el plan de Dios, en el plan de redención, ahí están todas las familias de la tierra, hermanos. Todas. Las barreras étnicas significan mucho para los hombres. Las fronteras significan mucho para los gobiernos. Las diferencias culturales significan mucho para las sociedades. Pero cuando Dios mira al mundo, contempla algo más profundo que la geografía, porque Él mira almas necesitadas de la salvación. Eso es lo que Dios ve. Dios no mira lo que mira el hombre. Dios no observa las características físicas. Dios no está observando las regiones geográficas. Dios no está teniendo en cuenta los sistemas económicos, los sistemas políticos y toda esa cosa que hay sobre la tierra, sino que Dios ve almas necesitadas. Ve a personas que están cautivas en las garras del pecado y quiere rescatarlos, quiere salvarlos de la condenación eterna. Y eso sigue siendo cierto hoy en día. Cristo murió por personas que hablan idiomas distintos al nuestro. Cristo murió por personas que viven en culturas distintas a la nuestra. Cristo murió por personas cuya historia nacional es diferente a la de nosotros. El Evangelio posee un alcance universal porque la necesidad humana también es universal. ¿Y por qué me atrevo a decir que la necesidad es universal? Porque el pecado es un problema universal. Ya lo dijo Pablo, por cuanto ¿quiénes? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dijo Pablo. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Eso lo dijo Pablo, eso lo escribió por inspiración. Y si es verdad que todos están bajo pecado, judíos y gentiles, todas las naciones, eso significa entonces que hay una necesidad universal y por eso el Evangelio de Cristo es universal. Entonces eso nos recuerda a este etíope. Dice en los versículos 27 y 28. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Un etíope nos recuerda que la posición social no puede satisfacer la necesidad espiritual. Lucas nos habla acerca de este hombre y nos dice que era un eunuco. Pero además de eso, nos dice en el versículo 27 que era un funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Este detalle es fascinante desde el punto de vista histórico. No estamos hablando de un campesino. No estamos hablando de un viajero común y corriente. Estamos hablando dentro de la cultura africana. Estamos hablando de una de las figuras administrativas más importantes de su nación, hermanos. Es un funcionario de una nación. Él era responsable del tesoro real, porque dice que estaba sobre todos sus tesoros. Fíjese nada más, qué responsabilidad tan grande. En términos modernos podríamos compararlo a un ministro de finanzas o en México a un secretario de Hacienda. Un funcionario.
Eso significa que en su nación él poseía autoridad, él poseía prestigio, él poseía influencia política y también poseía recursos económicos sumamente considerables. Además, el texto nos dice que había viajado hasta Jerusalén para adorar. Eso implica un trayecto enorme, probablemente más de 1500 kilómetros. Era un viaje costoso, hermanos. En este contexto, eso era un viaje muy costoso. Era un viaje difícil, era un viaje largo, peligroso, y a pesar de eso, lo realizó, lo hizo. Tenía los medios y tenía el interés. Él estaba buscando algo, hermano. ¿Por qué vine hasta Jerusalén? A veces a mí me preguntan cuando ando viajando a otro país, me dicen, ¿qué anda haciendo por acá? ¿Qué lo trae aquí? ¿Viene a negocios o algo? ¿Tiene algún interés acá? Bueno, en mi caso, el único interés es ir a predicar el evangelio a otros lugares, ¿verdad? Ese es mi interés. Pero normalmente cuando alguien hace un viaje de esta naturaleza es porque algo busca, algo le interesa. Y el etíope algo está buscando y está buscando algo que su posición política no le puede dar. Está buscando algo que las cantidades de dinero que él maneja tampoco le pueden proporcionar. Está buscando algo que no encuentra en su familia. Está buscando algo que no encuentra en su cultura. Está buscando algo que no encuentra en su religión. Está buscando algo que no encuentra simplemente en su mundo. Y entonces viene hasta Jerusalén a buscarlo. Nada de lo que tenía le podía proporcionar lo que necesitaba su alma, su corazón. Su alma estaba buscando, seguía buscando. Y todavía viene de regreso y sigue buscando. Y por eso dice la Biblia que venía leyendo al profeta Isaías. Él sigue buscando. Y esto es interesante, hermanos, porque aquí encontramos una verdad que atraviesa toda la historia de la humanidad. Porque los hombres suelen pensar que lo que necesitan se encuentra en el poder. Que lo que necesitan se encuentra en las riquezas. Dicen, bueno, si yo fuera rico, ¿verdad? Sería muy feliz. Bueno, hay montones de ricos, si usted va y les pregunta, no es así. Otros creen que lo que necesitan se encuentra en la fama, en los logros académicos, en la influencia social, en el poder que tienen en la familia. Pero no es verdad. Ahí no está lo que el hombre necesita. El hombre necesita la única fuente para poder vivir. Es como un pez. Un pez puede estar con otros peces de su misma especie, puede tener ahí comida, puede tener un ambiente bonito con hermosas flores, puede tener hermosos colores, pero siempre va a depender del agua, siempre. Y cuando el pez se saca del agua y usted lo pone en un lugar donde tenga la misma comida, las mismas flores, los mismos peces, ahí afuera del agua, él va a seguir buscando, ¿qué cosa? El agua, porque sin el agua no puede vivir. El hombre fue creado por Dios. El hombre recibió el aliento de Dios para poder vivir. Y por eso para el hombre, Dios es la necesidad primordial. No es el dinero, no es la fama, no es la familia, no es nada de lo que hay sobre la tierra, sino Dios, hermanos. Y este hombre poseía muchas cosas en este mundo. Poseía muchas cosas, tenía dinero, prestigio, fama. Era un funcionario, un político. Pero a pesar de poseer esas cosas que muchos hoy en día desean, él todavía sigue buscando algo.
Él todavía está buscando una respuesta espiritual a su necesidad que hay en el corazón. Por eso seguía preguntándose acerca de Dios. Por eso seguía invirtiendo para tener conocimiento acerca de Dios. La prosperidad puede llenar una cuenta bancaria, hermanos. El prestigio puede llenar una agenda. La fama puede llenar auditorios. Pero solamente Cristo puede llenar el corazón. Solamente Cristo puede hacer eso, y es precisamente lo que este hombre está buscando, y es precisamente lo que él está a punto de descubrir. Pero ¿qué hay de ustedes? ¿Qué hay de nosotros? Su corazón siempre estará vacío si sigue buscando en este mundo lo que solamente Cristo puede dar. Siempre va a estar vacío, siempre. No, hermano, si me saco la lotería, va a sentirse vacío. No, hermano, si estoy con mis familiares, va a sentirse vacío. No, si tengo esto, si tengo aquello, nada más tengo esto. Este carro que siempre he anhelado y voy a ser muy feliz. No es cierto. Ya la historia ha demostrado eso, que los hombres no pueden encontrar lo que necesitan en esta tierra. ¿Usted recuerda a Salomón? Salomón no negó nada a sus ojos de lo que deseaba, nada. Obtuvo todo, toda clase de placeres, dinero, fama, prestigio. Y sin embargo, él concluyó que lo que el hombre necesita es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ese es el todo del hombre, dice. Ese es para que el hombre esté completo. Porque él anduvo buscando la felicidad en muchas cosas. La buscó en la música, la buscó en la sabiduría, en la escritura, en la literatura, en la política, en el matrimonio. Pero se dio cuenta que todo eso, hermanos, fíjese nada más lo que él dijo: todo es vanidad y aflicción de espíritu. Todo. Por eso en su sabiduría él entendió que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Entonces usted nunca va a poder obtener lo que solamente Cristo puede darle, nunca. Y este etíope ya lo está experimentando. En los versículos 30 al 39 dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leyera como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Un etíope nos recuerda que Dios revela su gracia a los que están buscando la verdad con humildad. Hay algo profundamente hermoso en este relato, hermanos, porque este hombre no solamente era poderoso, no solamente tenía un poder político y hasta poder económico. ¿Sabe qué también tenía este hombre? Tenía humildad. Tenía humildad. Y esa combinación es una combinación rara, porque normalmente los poderosos no son humildes. De hecho, la humildad es algo que no cualquiera tiene, porque hay gente que incluso
sin tener tanto poder, tampoco son humildes. Pero este hombre era muy poderoso, pero también era muy humilde. Porque cuando Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Él con toda humildad, a pesar de tener riqueza, a pesar de ser un funcionario, a pesar de tener toda la educación del mundo, dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Ahí la humildad, porque esta respuesta es una en la que él no está presumiendo tener ciertos conocimientos. Él no finge entender la escritura. Él no dice, sí. Pero déjame seguir leyendo, ¿verdad? No me distraigas. Él fingiendo como que entiende, ¿verdad? Pero en realidad no entiende nada. No, él no está fingiendo. Él dice con toda honestidad, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Él no intenta proteger su reputación. Él no se avergüenza de aceptar o de admitir su necesidad. Él reconoce que necesita ayuda, reconoce que necesita aprender, reconoce que necesita dirección, mostrando así la humildad. Y precisamente por eso Dios envió a Felipe. ¿Por qué? Porque Dios dice, hermanos, acuérdense, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Dios sabe quién es este etíope. Dios lo conoce como nos conoce a todos nosotros. Él conoce lo más oculto de nuestros corazones. Dios lo conoce. Él sabe hasta cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Él sabe todo y no podemos ocultarle nada. Y así como Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, envía a Felipe y le dice, acércate y júntate a ese carro. Este hombre estaba leyendo Isaías capítulo 53. En ese tiempo no tenían capítulos. Ahora nosotros, cuando leemos la porción, pues sabemos que se trata de Isaías capítulo 53. Estaba leyendo acerca del siervo sufriente. Estaba leyendo acerca del cordero que es llevado al matadero. Y cuando pregunta de quién habla el profeta, entonces Felipe inmediatamente encuentra la puerta abierta. ¿Para qué? Para anunciar el evangelio de Jesús. Hermanos, hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor, porque hay puertas que se abren, hay oportunidades que se presentan y tenemos que estar sobrios, despiertos ahí, escuchando a las personas cuando platican, viendo a las personas cuando sucede algo, y entonces ver la puerta abierta y introducir el evangelio inmediatamente. Y es lo que hace Felipe. Cuando ve la oportunidad, cuando ve que la puerta se abre, entonces le anuncia el evangelio de Jesús. Porque comenzando desde esta escritura, dice el versículo 35, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Y qué ocurre? Bueno, el etíope cree. El etíope confiesa a Jesús con todo su corazón, de todo corazón, que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces mandó parar el carro. Deténganse. Descendieron ambos al agua, Felipe y el etíope, y es bautizado. Algo cambia ahora. Ya no es el hombre que viene con dudas, porque él ya encontró lo que buscaba. Y dice el versículo 39 que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió, ¿qué cosa? Gozoso su camino. Siguió gozoso su camino. Así termina la historia. No termina hablando de su cargo, no termina hablando de su riqueza,
no termina hablando de su nación de Etiopía, termina hablando del gozo que él llevaba en su corazón. Siguió gozoso su camino. Porque después de encontrar a Cristo, aquello que antes parecía importante quedó eclipsado por una realidad mucho más grande, por una realidad valiosísima, hermosa. Había encontrado lo que tanto estaba buscando, encontró al Salvador de su alma. Hermanos, cuando Lucas escribe simplemente un etíope, está describiendo mucho más que la nacionalidad de un hombre. Está mostrándonos cómo el evangelio alcanza a los pueblos lejanos, cómo el evangelio está disponible para todas las personas. No importa si son pobres o ricas, no importa si tienen educación o no la tienen, no importa cuán hundidos estén en el pecado. Para el evangelio eso no es un obstáculo. Dios nos está mostrando cómo la riqueza y el poder no pueden satisfacer la necesidad espiritual del corazón cuando menciona a este etíope. Está mostrándonos cómo Dios derrama su gracia sobre quienes están buscando la verdad con sinceridad, con humildad. Y quizás esa sea la razón por la que esta historia sigue siendo tan poderosa y tan vigente. Porque detrás de aquel etíope podemos vernos a nosotros mismos. Somos personas diferentes, no todos somos iguales. Somos personas con historias distintas. Somos personas procedentes de lugares diferentes, pero todos tenemos un factor común: nuestra necesidad de salvación. A pesar de lo diferentes que somos, a pesar de la educación distinta que hay entre nosotros, a pesar de las costumbres tan diferentes, tenemos ese factor común: la necesidad de nuestra salvación. Y así como Dios dirigió a Felipe hacia aquel hombre en el camino desierto, así sigue siendo hoy. El evangelio es enviado a corazones que están buscando la verdad, que están buscando su salvación, que están buscando una nueva vida. Porque para Dios, detrás de cada nación, detrás de cada cultura y detrás de cada historia personal, sigue habiendo algo que vale más que cualquiera o cualquier cosa en este mundo. Un alma por la cual Cristo murió. Así que si usted está buscando llenar su corazón, obtener la salvación de su alma, pues este es el momento para que lo haga. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy, no mañana, no en un año, hoy es el día de salvación. Si usted no es cristiano, usted necesita creer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Exactamente como hizo este etíope. Necesita arrepentirse de sus pecados. Necesita confesar con su boca que usted cree de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, y finalmente necesita ser bautizado para el perdón de sus pecados. Y una vez que usted haga esto, entonces podrá seguir gozoso su camino, porque ha encontrado al Salvador, ha sido perdonado de todas sus maldades y perversiones, y ahora tiene la esperanza no solo de ser salvado de la condenación eterna del infierno, sino de morar con Dios por la eternidad. De la misma manera, si hay hermanos que han caído de la gracia de Dios, pues es el momento para que se arrepientan. El apóstol Juan dijo que si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que no hay razón para estar caídos, no hay razón para estar alejados, no hay razón para estar apartados de la gracia de Dios, porque Él ha provisto lo necesario para nuestra restauración. Así que vamos a estar de pie un momento y vamos a cantar un himno. Y si hay alguien que quiera hoy recibir el perdón de sus pecados, pues lo puede hacer mientras estamos cantando. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. La Iglesia de Cristo en Rivera Luna le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el número 3331, esquina con Rivera y Luna, en El Paso, Texas, 79905. Todos serán bienvenidos. De salud, solo en él hallaré la divina